Hola Radio Escuchas, bienvenidos a el podcast Información para Todos, donde brindamos información abierta, libre y confiable para que todos estén siempre informados. Perfecto, bueno, vamos a tener varios temas el día de hoy. Entre ellos va a ser uno de los temas, ¿cuánto cuesta realmente el salario en Colombia? Otro de los temas que vamos a ver es la trampa de la desigualdad en Colombia, salario emocional, la importancia, y vamos a ver la inflación que se está estancando en el mes de enero. Cuéntanos, Eliana, ¿tú qué piensas de estos temas? Empecemos primero del primer tema, que como les estaba comentando a nuestros oyentes, es cuánto cuesta realmente un salario en Colombia. Eh, Hola, Eliana Franco. Pues sí, yo estuve leyendo y dice que un salario del empleado no es como todos lo vemos, porque pues este salario requiere mucho más, inclusive es el 70% de un salario mínimo de lo que el empleador le debe pagar al empleado, entonces pues es un costo muy elevado. Sí, recordemos que el salario mínimo este año está en 1.423.500 pesos. Sin embargo, si bien ese es el salario base, también tenemos el subsidio de transporte que este año ¿en cuánto está? 200.000 pesos. Entonces tendríamos un valor de 1.623.500 pesos, a lo cual se le debe pagar igual manera por parte del empleador el porcentaje de EPS, pensión, ARL, caja de compensación. Bueno, todos creemos que el empleado no tiene que hacer algún aporte, pero como lo mencionaba mi compañera Eliana, sí tiene que hacer un gran porcentaje, lo que quiere decir que él en el transcurso de todo el año, de su año fiscal, tiene que hacer una evaluación de sus nuevos presupuestos teniendo en cuenta los incrementos que se le hacen al salario mínimo. Esto quiere decir que ahí deben tomar decisiones tanto presupuestales como de nómina al mirar si pueden realizar una nueva contratación de personas. Es una parte muy importante porque este tema va muy arraigado con la parte del estancamiento que tuvimos en esos 3 meses debido al incremento del mínimo en este presente año 2025. Se venía como proyectando que para este año se lograra bajar el 3%. Se esperaba que para este año 2025 la inflación se bajara hasta el 3%, sin embargo sigue estancada actualmente en un 5,22%. También debido al salario, al incremento del salario mínimo, muchas empresas pues no han podido pues como estabilizarse. Y es digamos que no ha podido estabilizarse, y además de esto se tiene como una probabilidad, como una tiene presupuestado, tiene más bien previsto que para el 2026 tampoco se va a estabilizar en este caso el índice de inflación, pues debido reducido, debido pues al incremento del salario mínimo, debido también al clima, otros factores que influyen pues en este tema de la inflación. Correcto. Entonces también es súper importante tenerlo en cuenta. La inflación nos afecta a todos los colombianos porque pues de eso también depende la bolsa de valores, los precios de los insumos, canasta familiar y demás. Entonces pues es algo que a todos nos interesa y que todos debemos pues tener un poco de conocimiento a qué se debe, aunque si bien sí ha logrado bajarse, en el 2024 fue gradualmente disminuyendo mes a mes. Este año pues lleva 3 meses estancado, pero pues se espera que siga bajando. Y además, sumándole a eso, pues el estancamiento que tenemos en este caso en cuanto a la desigualdad en Colombia. Sí. Colombia es uno de los países más desiguales, se hizo un estudio que es el tercer país más desigual del mundo y el primero en Latinoamérica. En Colombia la pobreza disminuye, pero la desigualdad persiste. La pobreza en Colombia ha bajado un 33%. La desigualdad sigue siendo altísima. En Colombia la pobreza disminuye, pero la desigualdad persiste. La desigualdad sigue siendo altísima. El 10% más rico gana 11 veces más que el 10% más pobre. Teniendo en cuenta esos factores que nos indica mi compañera, podemos evidenciar que salir de la pobreza es posible. Sin embargo, salir de la desigualdad de todos los factores económicos, socioeconómicos que tenemos en Colombia es muchísimo más complejo para todos los colombianos. Sí, claro, porque estamos hablando de que una pequeña porcentaje de la población, estamos hablando del 10%, obtiene 11 veces lo que obtiene una persona al común, incluso más. Hay brechas muchísimo más grandes donde unas pocas familias de Colombia acaparan
todo el mercado, acaparan todo el dinero y entonces hace que, bueno, si bien en Colombia se les cobra obviamente impuestos y demás, a las empresas que generan tanto empleo se les tiene pues unas ciertas como, ¿cómo se diría? Preferencias o beneficios, exactamente. Y eso pues hace que la brecha sea así. Además de esto, pues bueno, para esto el gobierno implementó, digan, varios beneficios como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, otros beneficios como para ayudar al colombiano que pueda superar esa pobreza, pero pues es muy difícil el acceso de pronto en ciudades o en regiones como el Pacífico, la Guajira, el Amazonas, pues es de difícil acceso, por ejemplo, a la educación, a otros temas que para ellos va a ser mucho más complicado, incluyendo pues, en comparación más bien con todo el tema rural. Entonces la pobreza ya es mucho peor que en este caso pues en Bogotá. Sí, bueno, ya dejando un poquito un tema tan triste, vamos a pasar emocional. El salario emocional, pues ¿qué es? ¿Qué es para ti el salario emocional? El salario emocional, de lo que yo pude leer, el salario emocional, los empresarios lo ven como un gasto, pero realmente no es así, es una inversión, porque pues cuando obtenemos el salario emocional, el empleado tiene salud mental, tiene bienestar en la familia, trabaja motivado, innova, está tranquilo y realiza bien sus funciones. Entonces, pues realmente es una muy buena opción que tienen las empresas para que no haya tanta rotación en las empresas de personal. Perdón. Bueno, también podemos evidenciar en el salario emocional que no debería ser una obligación, sino más bien algo que la empresa tome como una decisión más bien de beneficiar a su colaborador y de esta manera tener más productividad. Podemos ver que las empresas se están rigiendo mucho por el Great Place to Work, que es el premio que se les da a las personas a las empresas que tienen salarios emocionales y que incentivan a su gente que no sea una obligación ir a trabajar, sino que sea más bien súper ir a trabajar, sentirse feliz, porque para ellos es importante tener profesionales de calidad, pero es más importante tener personas felices en su compañía. ¿Por qué? Porque esto refleja al cliente externo que las personas van y digamos un servicio al cliente, tú vas y la persona te atiende súper bien, es porque está realmente a gusto con su trabajo. Entonces el salario emocional no se debería tomar como una obligación, sino más bien como por un gusto o un beneficio tanto para el empleador como para el colaborador. Sí, es verdad, y muchas empresas muy grandes y muy, pues, empresas de verdad multinacionales aplican este tipo de, pues, de medidas o de estrategias para que la gente se sienta feliz de ir a trabajar, se sienta comprometido, porque una empresa que te cuida es una empresa que uno quiere. Es una empresa donde uno recomienda trabajar, una empresa que tú ves a tu amigo y tú dices, preséntate aquí. Y eso es algo que nos ha pasado, yo creo que hay muchas personas que hemos trabajado en empresas que decimos, que qué chévere estar en esta empresa, qué bien me siento y qué acompañado me siento, es muy importante. Además que crea en el empleado, en el colaborador, un sentido de pertenencia, es lo que tú te referís. Algo también muy importante y es que según estudios en los últimos años se demuestra que el bienestar de los colaboradores permite que esa persona sea productiva y ayuda a crecer a las empresas. Además que también les permite tener una vida más sana con su familia. Por ejemplo, lo que habíamos visto en el artículo sobre compensar, entonces las cajas de compensación familiar en Colombia permiten que las personas tengan esos espacios de esparcimiento, cultura, deporte, y pues que eso bien o mal ayuda a que la persona se enferme menos y tenga una mejor calidad de vida. Sí, 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 bueno. En el artículo de compensar también, en el artículo de compensar, la gerente de compensar, ella también decía que allá hay empleados de 17, 20 años, hay un bajo flujo de rotación y es por lo mismo y tanto, es por este salario emocional y que los empleados se sienten con mucho compromiso y sentido de pertenencia. Sí, es verdad. ¿Algo más que añadir? ¿Algún comentario? No, ¿Qué les feliz pareció? de estos temas, sí, Muy encantada. chévere esos temas, ya que nos permiten abordar temas que consideramos que en lo normal de las personas que no son importantes, pero empezando a hablar por el salario emocional. Disculpen, decirle a alguien en su trabajo, gracias, lo estás haciendo muy bien, no tanto sea un beneficio, pero que te digan eso en una compañía es muy importante y eso es un plus para cualquier empresa. Lo que vimos el día de hoy son temas muy importantes que nos compete a todos los colombianos, que además como personas que
que hay unos que pueden ser que nos estén viendo que sean empresarios, que sean empleados, pues les va a servir mucho pues para que tengan también esa posibilidad de poder pedir sus beneficios, de ver también, por ejemplo, en el caso del salario en Colombia, de ver que también el empleador hace ese gasto adicional, pues no solamente es como esa inversión, sino ese gasto adicional para que su colaborador esté bien. Sí, ¿verdad? No es un gasto, es una inversión, recordamos, igual todas las empresas, obviamente las microempresas es muy complejo pues adaptar ese tipo de nuevas tendencias, de medidas, pero se puede hacer a futuro, a largo plazo, poco a poco, porque igual salario emocional también es un gracias, también es un reconocimiento ya delante de las personas o un reconocimiento por tu trabajo o que te den una salida 2 horas antes para que compartas con tu familia. Todo es salario emocional y se puede hacer. So, muchas gracias por vernos. Gracias. Bye. Espera, espera. ¿Ya? Sigo, ¿sí? Sí, sí, sí.